se lo comentamos al comienzo del programa, pues tiene un trabajo muy importante de incidencia, de acompañamiento a distintos grupos. Están acompañando mujeres que sufren distintos tipos de violencia, pero también acompañando a la población en tránsito. Carolina Pérez, muchísimas gracias por atender esta llamada. Te saluda Rubén Martín, acá en Radio Universidad de Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rubén Martín. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bastante bien. Muchísimas gracias, Carolina Pérez. Pues tenemos interés, los compañeros de FM4 nos recomendaron acá hablar con ustedes, nos hicieron hincapié en que ustedes hacen un trabajo muy importante de acompañamiento a la población migrante pues desde hace varios años y queríamos conocer, si bien son pocos los días todavía después de la llegada de Donald Trump, cómo están viendo el panorama, si ha cambiado ya el flujo de deportaciones, la situación de la población migrante ahí en Ciudad Juárez. ¿Qué nos podrías compartir, Carolina? Muy bien. Bueno, pues todo inicia también un poco con la cancelación de las citas de CBP One, que ya veíamos que había personas en espera de su cita ese día. Solo los que tuvieron la cita en la mañana alcanzaron a acudir a su cita, mientras que quienes entraban a las 12 p.m. ya no recibieron su cita. También hubo personas que tenían la cita el viernes 17 de enero y ese mismo viernes 17 se las cambiaron para febrero. Ahora sabemos que CBP One pues está cerrado totalmente. Al menos pues tres de estos casos tienen la esperanza de pensar que habría posibilidad de entrar el 6 de febrero, pero sabemos que pues no, está cerrado. Sobre las deportaciones o las personas retornadas no hemos visto ningún cambio, está todo como con mucha incertidumbre, está preparándose como este lugar que tienen planeado en el punto, Uh -huh. que es donde están colocando las carpas, pero hasta ahora ahí no, pues no hay personas, ¿no? No hay cambio en este sentido. Todavía no hay cambio en este sentido. El ambiente de estos migrantes con los que tienen, digamos, algún contacto, alguna comunicación de las personas que se quedaron varadas, que les cancelaron la cita, pues ya ni siquiera puedo imaginar la desazón al menos, ¿no, Carolina? Pues de quedarse pues de nuevo por un tiempo con incertidumbre. Sí, claro, incluso hay personas que vienen llegando como de acabar su camino por el tránsito y van llegando a los albergues. En diciembre, la red de albergues, que es el espacio con el que colaboramos, es una red que se llama Red de Albergues Uno por Juárez, estaban en diciembre en su 40% de capacidad. Muchas personas estaban pensando pues en retornar a sus lugares de origen, algunas otras se estaban entregando y actualmente pues van llegando más personas y ahorita los albergues están como en un 75% de su capacidad, algo que no veíamos tanto el año pasado necesariamente, ¿no? Sí hay pues como muchísima incertidumbre, no hay claridad sobre lo que va a pasar, incluso pues para nosotros como organización tampoco hay mucha claridad cómo va a ser como este retorno, cómo se van a manejar a las personas en este sentido, o el acceso a trámites de regularización migratoria. Claro. En su experiencia, ya con varios años colaborando con la población migrante, pues no sé si coincidas, hablábamos en esta misma semana con Gilberto Martínez del albergue de los escalabrianos en Tijuana y también con otros, digamos, albergues aquí en Guadalajara. Y pues nos decía, por ejemplo, el padre Alberto Ruiz del albergue el migrante aquí, el refugio, perdón, corrijo, en Guadalajara, que finalmente por gobiernos de demócratas o republicanos, finalmente la migración hacia Estados Unidos continuará. ¿Te imaginas que esto va a continuar, pero quizás eventualmente, Carolina, en condiciones mucho más peligrosas para quienes decidan internarse hasta hacia Estados Unidos? Sí, justo como esto que mencionas sobre los cambios en la política migratoria o en los gobiernos de Estados Unidos es algo que hemos estado viviendo como desde estas últimas caravanas de migrantes desde el 2018. Entonces han sido cambios constantes que a la vez cada uno tiene su particularidad, pero ya estamos un poco más establecidos en saber que podemos esperar cosas muy adversas o muy complejas, sin embargo ya tenemos una estructura y una respuesta que se ha ido generando a través de todos estos cambios, ¿no? MPP, título 42, había algo que se llamaban como vuelos laterales donde empezaban a retornar también personas sin saber que iban a ser retornadas a México, entonces podría ser o diríamos que sería algo muy nuevo, pero realmente no, la experiencia también ya nos ha dicho cómo, pues cómo se va llevando, cómo Estados Unidos reacciona
ante este tipo de situaciones y nosotros generar una reacción, ¿no? Exactamente. Eso podría ser quizás un poco reconfortante, digamos, diciendo que la experiencia nos indica que ya las personas se adaptan, se modifican sus respuestas ante estos cambios. Pero vislumbras, Carolina Pérez, la posibilidad de que se agrave, de que sí sea mucho más, digamos, peligrosa, violenta, racista la respuesta, la aplicación de esta política migratoria de Donald Trump y por lo tanto estemos en un escenario desconocido, un escenario nuevo. Sí, un escenario nuevo como por los números que podrían ser demasiados, también como esto que mencionan, o sea, no hay como una perspectiva de ir perfilando a las personas en caso de que fueran a ser como todas ingresadas al punto con el objetivo de ser, no sé, destinadas a sus lugares de origen sin valorar o diferenciar las necesidades específicas y que también el proceso que se ha llevado acá en México también sea pues aún más violatorio de derechos humanos, ¿no? Eso podría implicar también una cuestión de riesgo, sobre todo pues para la población retornada. Claro. ¿Qué tal, Carolina Pérez? Te saluda Jesús Estrada. Esta situación es sumamente grave, ¿no? Lo de, sobre todo las personas que tratan de llegar a Estados Unidos huyendo de violencia por amenazas principalmente, tanto en el caso de mexicanos como extranjeros. ¿Se ha planteado algún esquema de seguridad para garantizar que retornen a sus lugares de origen de manera segura o que puedan ser estas personas quizás enviadas a otros lugares para salvaguardar sus vidas en caso de amenazas? Sí, justo como sociedad civil no tenemos ese conocimiento si el Estado o el gobierno federal ha implementado esto, pero es algo que nos preocupa también en el mismo sentido, porque el hecho de que las personas estén en las carpas, pues que no tengan las condiciones necesarias y que vayan decidiendo el salir o estar, y esto los expone ante situaciones de secuestro o ante situaciones de violencia sexual, si sabemos que la mayoría de las personas pues pueden ser mujeres con niños quienes sean retornadas, ¿no? Y también eso las expone a situaciones de riesgo aquí. Claro. Carolina, y comentabas entonces que en diciembre los albergues o la red de albergues estaba a un 75% de capacidad. Más o menos, ¿qué capacidad tiene? Y preguntarte, pues, si, bueno, hay comunicación con el gobierno federal que ha anunciado esta red de centros de atención para migrantes y un programa supuestamente para ofrecerles programas sociales y beneficios. ¿Hay contacto con el gobierno federal? Y menos aquí, por ejemplo, está el Centro Integrador del Bienestar para el Migrante, que es el que tiene como el gobierno federal ya desde el 2018. Ellos reciben algunos casos, incluso pensamos que en caso de que ya esté habiendo personas retornadas, posiblemente podrían estar llegando ahí, porque las personas que llegan a la red de albergues no necesariamente son personas retornadas, Ujú, como te mencionaba, son pues personas que van llegando de su camino. Actualmente, ahorita más bien en enero es cuando están al 75% mm, porque en diciembre hubo una baja. ok. En total, la capacidad de toda esta red de albergues, que no necesariamente son todos los albergues que hay en Juárez, hay más aparte de la red uno por Juárez, pero en la red me parece que la capacidad es un aproximado de 300 personas, me parece. 300. ¿Y cuántos se espera que el gobierno federal o los distintos gobiernos puedan atender en la mega carpa que se está levantando en el punto, ¿no? Se espera que en el punto reciban 2.500 personas y también como con el otro espacio que tienen, que es este que mencionó el Centro Sí. Integrador para el Migrante, que ya le cambiaron el nombre, se reciben, me parece, con una capacidad de 800 personas y sabemos que lo va a estar implementando pues entre el municipio, la operatividad y está apoyado como de del gobierno del municipio y un poco de gobierno del estado que pues también nos parece un poco alarmante, ¿no? Por supuesto. Ujú. Y sí, pues como organización estamos dispuestas como a brindar servicios, que ya tenemos un grupo de trabajo, de colaboración entre varias organizaciones que no necesariamente estamos trabajando con gobiernos, sino como entre agencias de las Naciones Unidas u otras organizaciones que hemos creado como trabajo humanitario para la atención. Carolina Pérez, entonces es muy importante, digamos, los detalles que nos estás explicando en esta conversación, porque, digamos, ahorita hay un interés informativo en general y en realidad por eso te buscamos, un poco para saber cómo estaban las deportaciones, pero en realidad, digamos, la situación es mucho más compleja porque sí están los deportados que en este momento entendería son los menos,
pero en realidad la población migrante que está en albergues en este momento es mayoritariamente las personas que apenas se iban terminando, digamos, desde sus países de origen o desde los estados de origen en México, el intento de llegar a la frontera para cruzar Estados Unidos. En este momento es mayoritaria esta población la que apenas iba en tránsito. Sí, sí, justo eso y esta población que no solo aquí, sino también en Chiapas, en Ciudad de México Claro. y al menos nuestra área legal está solicitando como una alta demanda en solicitud de refugio o de algún estatus migratorio regular para poder estar acá en México. Entonces, pues es esperar la respuesta también de la Comarno ante ante estos trámites que al menos el año pasado no había otorgado o teníamos como mucha dificultad para que adquirieran las personas visa por razones humanitarias. Así es. ¿Cuál es la respuesta de la sociedad de Juárez, la ciudad juarense? Junto con Tijuana, quizás Ciudad Juárez es una de las ciudades migrantes por antonomasia en su propia población, pero que acoge y está acostumbrado a los cruces. ¿Es solidaria esta reacción? ¿Es empática o por alguna situación, no sé si de presencia en calles eventualmente de migrantes, haya cierto rechazo que sí hemos escuchado? Hablábamos con Vilner Meteluz de la Asociación de Afrodescendientes, especialmente haitianos, y él nos refería que en varios puntos del país estaban encontrando un rechazo a la población migrante. ¿Cómo ves esta situación en Ciudad Juárez, Carolina? Pues sí, la verdad la comunidad de acogida ha ido trabajando un poco en la recepción. Es verdad que con los flujos, al menos este último flujo de personas venezolanas en hoy me parece que 2023, pues hubo algo de rechazo hacia la población, pero a fin de cuentas, como Juárez es una ciudad hecha por personas en contexto de movilidad, las personas terminan acogiendo, ¿no? Aunque es verdad que las personas en contexto de movilidad son quienes están más expuestas a situaciones de riesgo, como lo mencionaba, pues cuestiones de secuestro o violencia sexual, que no necesariamente afecta directamente a la comunidad. Exactamente. Carolina Pérez, una última pregunta de mi parte. El gobierno de Trump insiste en criminalizar a los que están siendo deportados como si fueran delincuentes, hasta terroristas prácticamente los llaman. Tú que estás en contacto, ustedes allá directamente con los migrantes, ¿cuál es el perfil, digamos, más común de migrantes con los que ustedes conversan, si nos comentas? O, pues les digo, los rostros que vemos son mujeres con sus niños buscando un lugar seguro, buscando pues acceder a derechos, ¿no? A una vida libre, libre de violencia, no necesariamente pues para nada delincuentes, ¿no? Son personas con derecho a una vida digna. En su mayoría, les digo, son mujeres viajando con niños que han estado expuestas o que generan sus propias estrategias desde que entran a México, es decir, el viajar con su agresor para poder estar un poco más seguras de otras agresiones y aún así pues están expuestas. La gente menciona que tiene un camino difícil, pero México realmente es uno de los lugares más complejos que atraviesan, en los cuales se exponen pues al crimen organizado, a la privación de la libertad y a cómo pues a cómo la impunidad o la colaboración de distintos actores que no necesariamente deberían de estar colaborando más que para el bien de las personas, pues terminan vulnerándoles, ¿no? Claro. Justo de estas personas, digamos, de reciente deportación, ¿qué historia te ha conmovido? Es decir, tratamos de insistir que no solamente son cifras, es decir, van tantos cientos, tantos miles, sino probablemente cada una de estas historias, o seguramente cada una de estas historias, es cambiarle radicalmente su vida. ¿Qué historia te ha conmovido de lo que has escuchado recientemente, Carolina? Pues historias, como les menciono, recientemente de personas retornadas no hemos identificado porque más bien últimamente nuestro trabajo eran con personas que llegaban Ujú. hasta acá, hasta donde nosotros estamos, que del muro se ve, pues se ve Estados Unidos, ¿no? Y toda esta frustración de personas que intentaron llegar a, a Estados Unidos y acá ya sea pierden algún familiar o muere aquí atropellado por las vías o en alguna situación de riesgo que no debería, ¿no? Cuando salen buscando pues esperanza de vida. Algo que es muy importante como para sensibilizar es que las personas no salen por gusto de su Claro, comunidad, las personas salen por una necesidad tan grande y que atraviesan duelos tremendos, o sea, el abandonar tu casa, el abandonar tu comida, todo esto que las personas comentan
que realmente luego no terminamos de empatizar porque no hemos estado realmente en una situación tal cual, pero es valorar todo esto, ¿no? Todas estas comodidades que no necesariamente pues hemos estado expuestos dentro de nuestra zona de confort, pero que las personas salen porque lo necesitan, ¿no? No por gusto. Así es. Finalmente te quisiera preguntar, Carolina Pérez, ¿cómo estás viendo las respuestas de los distintos niveles de autoridad? El gobierno federal, la presidenta Sheinbaum ha instruido estos albergues masivos, como que citas del Punto, y así en otras, entiendo que otras 7 ciudades fronterizas, incluso les ha encargado la supervisión de estos trabajos a secretarios de Estado, aparentemente destinándole importancia a esta tarea, dedicándole importancia. ¿Cómo está reaccionando la gobernadora Maru Campos? Y quisiera preguntarte de qué partido es la autoridad de Ciudad Juárez y si hay colaboración. Había escuchado a Maru Campos, la gobernadora panista de Chihuahua, que aparentemente no quería que si hubiera deportaciones masivas, quería que el mismo día se regresaran a sus puntos de origen. Sí, pues habla de que no somos como ciudades santuario, ¿no? Donde no pudiésemos tener la apertura y en México pues no es un delito migrar o estar en tránsito. El gobierno municipal aquí es de Morena también, entonces pues el único como que sale un poco de la tónica en ese sentido es el gobierno del estado, que es Maru Campos es panista. Y lo que nos preocupa es como que no hay una claridad en cómo van a actuar, ¿no? En que no hay una total transparencia en este sentido. Hay incertidumbre para nosotras también quienes somos, pues quienes dan respuesta, ¿no? En la atención, en acceso a servicios, a servicios de salud, acompañamiento psicológico, y que estamos pues totalmente dispuestas a brindar atención y el apoyo que hemos estado brindando a la población durante todos estos años. Muy bien. Carolina Pérez, coordinadora del área de género de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción, allá en Ciudad Juárez, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada para compartirle al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara pues más información, más detalles, más crónicas, más historias de lo que está ocurriendo ahí en la frontera en esta situación tan terrible. Y si nos permiten, seguimos en contacto con ustedes más adelante, Carolina. Sí, claro, muchas gracias. Igual pues se encuentren información y que las personas tengan acceso a información viable, que no se desinformen, que sea a través como de estos canales oficiales, porque luego también caemos en la desinformación y todo se vuelve más, pues más falso, ¿no? Nos enreda un poco más. Por supuesto. Gracias, bonita tarde. Igualmente para ti, Carolina Pérez, hasta allá, hasta Ciudad Juárez, de la Agrupación de Derechos Humanos Integrales en Acción, una de las ONGs, según nos explicaban los colegas de FM4, que más trabajo de acompañamiento hace con la población migrante y de otras poblaciones en otro tipo de violaciones de derechos humanos. Vamos a una pausa y regresamos con una entrevista con un tema de la mayor relevancia aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Tiene que ver con los planes de ordenamiento territorial. Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén